¿De qué se ocupan los comedores que hay en la Argentina? Los que hay especialmente en el conurbano, también hay en la capital federal y también en los grandes centros urbanos. Se ocupan absolutamente de todo. Se ocupan de las personas que tienen adicciones, de la gente que está en situación de calle, de la gente que no tiene para comer, de la gente que necesita abrigo. Estamos hoy en San Miguel y nos van a mostrar qué es lo que están haciendo ahora, ¿no, Ramiro? Sí, María Laura, seguimos acá en el Centro Barrial Juan Pablo II y en este caso vas a ver un montón de comida que va a ir a parar a un montón de casas de familia que también obviamente las entregan aquí en este centro. Por eso el que se encarga, sigue conectado Federico, pero también el que está a cargo de esta función es Tomás. Bueno, Tomás, gracias por recibirnos, buenas tardes también y si nos podés explicar un poco cómo funciona todo esto. Hola, buenas tardes. Sí, soy Tomás, operador acá en el Centro Barrial Juan Pablo II. Soy compañero de Federico, acompañando lo que es el comedor. Y también tengo el rol de acompañamiento familiar, en el cual una vez al mes entregamos una bolsa de mercadería, una bolsa de verduras, carne o pollo a las familias necesitadas. Vienen con una entrevista previa, evaluamos su condición y bueno, a base de eso es que las ayudamos. Justo Hola, Tomás. Hoy es el día de repartir, ¿sí? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me encanta ver lo que están haciendo, me gustaría verlo todo el tiempo. Estas bolsas, ¿cómo se entregan? Contanos, ¿o dónde? Estos se entregan acá en el Centro Barrial, la última semana de cada mes. Sí. Sí, ¿no? Como les expliqué recién, con una entrevista previa a las personas, evaluando la cantidad de menores que tienen, la cantidad de adultos, su condición laboral, económica. Se van resolviendo muchos aspectos de ese lado. ¿Son gente de San Miguel? Personas que ustedes conocen, sí. personas que ustedes conocen, personas nuevas, contanos. Va variando mucho, es gente acá de la zona necesitada, siempre trabajamos por cerca del lugar, ¿no? Y bueno, ellos se vienen a acercar, nos comentan su situación, entonces ahí nosotros le hacemos una entrevista y bueno, vamos viendo de qué forma lo podemos acompañar. También recibimos muchas donaciones de lo que son colchones, camas, frazadas y bueno, y eso nosotros vamos avisando, tenemos un grupo, miren familia, llegó un colchón, quién es el que lo necesita, bueno, hablan, yo lo estoy necesitando y bueno, se los vamos dando a ellos, ¿no? ¿Tienen algún registro donde están los vecinos ustedes? ¿Algún registro escrito? Nosotros tenemos toda una planilla de la gente que viene todo mensualmente. Claro, ¿no? claro. Nos manejamos de esa manera para llevar un control. ¿Vos cómo llegaste ahí, Tomás? Contame. Yo también, como mi compañero Gastón, el que habló hace unos minutos, tuve problemas de adicciones, estuve internado en un hogar, me fui de alta, estudié para acompañante terapéutico, en algún momento me ofrecieron un puesto de operador acá en el Centro Barrial y lo acepté, porque en algún momento yo también estuve parado desde el otro lado y sé lo que da necesidad, sé lo que es que no tener ayuda, ¿no? Y bueno, con mucho gusto lo acepté y ahora hace más de un año que estoy trabajando acá en el centro. También trabajo en un club parroquial que es parte de las obras de San Miguel, de las que somos partes, donde soy instructor de taekwondo, referente deportivo, hago el acompañamiento a chicos. Si bien acá lo hago a grande, allá lo hago a chicos que también tienen ahí problemáticas de consumo, entonces estamos en esa contención con ellos. ¿Qué se necesita si vos tenés que resumir? ¿En qué necesitan ayuda? Las personas más que nada en contención. Contención. Mucha contención, sí, porque se encuentran solas en la calle, muchas veces son aislados por la misma sociedad, alguno quedó en situación de calle y pide un plato de comida o una colaboración, y muchas veces como se los ve en situación de calle se los discrimina y se los hacen a un lado, sin saber su historia, del cómo llegaron ahí, el por qué están de esa manera, ¿no? ¿Vos le podés explicar a la gente que nos está viendo que todos se podrían recuperar si les prestamos atención? Sí, eso es posible, siempre y cuando haya voluntad de uno mismo, ¿no? De poder recuperarse. Sí, sí, pero muchas veces se necesita mucho el apoyo de los demás, ¿no? O sea, una persona cuando está en esas condiciones
se aísla uno solo y al ver que la sociedad también lo aísla, se hunde más a ese pozo que se encuentra, ¿no? Claro, claro. Primero se necesita la decisión de querer salir, pero casi simultáneamente está con nosotros María Migliore, te cuento que nos está ayudando a entender todo esto que está pasando. Casi simultáneamente, María, se necesita, como dice Tomás, que los demás no sean hostiles. Una comunidad. Una comunidad. Que te acompañe, que eso parece que no es importante y es lo central. ¿Por qué funciona el modelo de los hogares de Cristo? Porque crean comunidad, porque reciben a la persona que está en el peor momento de su vida absolutamente quebrado, lo reciben, lo abrazan y le proponen un camino posible. No es solamente contención, es primero vení, segundo volví a creer en vos, tenés un lugar donde bañarte, tenés un lugar donde comer, internate, te ayudamos a conseguir un trabajo y hay una red que te sostiene, una red que cree en vos. Ese trabajo invisible que ellos hacen es la clave de todo. Y yo creo, vos decís, ¿qué se necesita? Que el Estado acompañe esas experiencias. También lo que intento, que entiendo que es muy difícil de lograr, es que las personas que creen que el discurso este de lo sacamos de acá para no verlo funciona, No funciona entiendan ese de qué discurso. se trata, que están hablando de seres humanos. Pasa como con la discapacidad, ¿viste? Que parece que se les hace un favor. Cualquiera puede ser discapacitado y cualquiera puede tener en la familia una persona con problemas de adicción. Por supuesto, María Laura, más vale que sí. Ese discurso individualista, violento, de el fisura, lo saco, no lo quiero ver, hace mal. Primero, no da resultado. Segundo, es violento, es nocivo, no nos hace bien como sociedad. Entonces, me parece que a esos discursos hay que contraponerlos con estas experiencias, con discursos que dicen, y no discursos, perdón, con experiencias concretas, reales, que muestran otro camino posible. Y eso es lo que tenemos que recuperar y eso es lo que tenemos que dejar, que no impedir que se destruya. Porque lo que hablábamos, digo, el ejemplo del Garrahan me parece ilustrativo también de lo mismo que esto. Hay cosas que El cuesta, deterioro, decís, el deterioro. pero hay cosas que cuesta mucho tiempo construir. Digo, un proyecto como el de los Hogares de Cristo, que tiene más de 200 centros, tiene muchos años de recorrido. Entonces, hay que preservarlo, hay que ayudarlos a que puedan crecer y ser mejores. Entonces, las cosas que se destruyen, después cuesta mucho recomponerlas. Porque da la impresión, Facundo, de que como si la sociedad, no sé, el problema económico, si querés, dejara como un daño colateral que no hay que mirar, ¿entendés? O sea, si esto va a pasar siempre, y entonces se bajan los brazos. No, yo creo que, a ver, lo que sucede también que vivimos hoy en un momento, en una etapa donde, digamos, los lazos de solidaridad y la integración son menos relevantes y menos significativos que antes, ¿no? También, digamos, la sociedad en la que vivimos promueve valores distintos, valores diferentes. A ver, yo siempre lo digo esto como ejemplo. Cuando yo era chico, que nunca pensé que iba a decir esto, porque siempre me consideraba joven, pero sos un señor mayor. Ya puedo decir que soy un señor mayor. Yo iba a una escuela, yo vivía en el conurbano bonaerense, iba a una escuela pública, íbamos el hijo del escribano, yo era, bueno, hijo de dentista, el hijo de alguno que tenía una empresa, el hijo de la maestra y un obrero, todos al mismo grado. Y eso construía una integración social. Estamos lejos de eso. Hoy los sectores sociales, bueno, y al colegio bilingüe de Ramos Mejía iba una élite muy pequeña, que no nos conocíamos prácticamente, que era el colegio Ward. Colegio muy conocido. Hoy, la clase media baja, todos huyen en masa de esa educación pública integradora. La escuela perdió esa función. ¿Y dónde están las instituciones donde se integra a la gente? No existen. Entonces es muy difícil tener una sociedad integrada solo por declamación. Tenemos que ser qué solidarios que somos los argentinos. Eso no construye integración. La integración te la enseñan de chiquito. Es decir, que vos en el otro reconozcas a un igual, aunque esté pasando un mal momento, o esté mal, y sientas solidaridad respecto a ese otro, en todo sentido, hasta que quieras pagar impuestos para que el Estado gaste en ese otro, se construye desde que vos nacés. Ahora, si vos toda tu vida la atravesaste, y no lo digo despectivamente, yendo a una escuela privada donde todos más o menos podían resolver su situación personal por los ingresos familiares, si vivís en lugares donde no necesitas seguridad pública porque están, digamos, la seguridad es provista por empresas privadas, si tu recorrido es siempre ajeno a lo que le pasa al resto de la sociedad, es difícil que vos después a esa persona le puedas exigir
que sea solidaria, que esté integrada al resto, que se sienta, salvo, bueno, cuando viene el Mundial de Fútbol y cantamos con la bandera. Pero después, digamos, la integración es algo mucho más profundo y mucho más fuerte. Y a eso agrega que quienes sí necesitan del Estado también padecieron un Estado ineficiente, que fue cooptado, que... Es que, Claudio, la huida... Eso rompió de las dos puntas. No, es que, Claudio, la huida, perdón, María, pero la huida de las instituciones públicas es por la ineficiencia. Es decir, la clase media, media baja, que huye de la educación pública, de la salud pública y se desespera por pagar cualquier plan médico privado, aunque sea peor que o por cualquier colegio privado, aunque no sabe si es mejor finalmente que la educación, es por la ineficiencia de las instituciones públicas estatales, ¿no? No es que digo que es caprichoso. Y los sectores que más sufren, que no tienen a dónde huir porque no tienen recursos, terminan teniendo instituciones educativas de peor calidad, salud de peor calidad, en fin, un círculo que se retroalimenta, ¿no? Mientras tanto, lo que podemos hacer desde este lugar, María, es mostrar cómo se trabaja este mundo paralelo de infinidad de comedores en el país y de lugares donde hay espacio para todos. Tomás, ¿querés agregar algo más? No, sí, que se tome más conciencia de la realidad de las personas necesitadas, ¿no? Porque muchas veces se pasan por alto. Acá tenemos muchas personas mayores que se acercan, si bien cobran una jubilación, pero no les alcanzan y vienen a pedirnos ayuda de un bolsón de mercadería, un plato de comida. No hablo tanto de los mayores, pero sino en la población en general. Sí. ¿No? Hay que tomar un poco más conciencia de las necesidades que pasa la gente, ¿no? Federico y Tomás, muchas gracias. Nos quedaríamos ahí mucho más porque sabemos que tienen un proyecto de una panadería, porque ya vimos ahí la cantidad de ropa que tienen para repartir, la cantidad de comida que están repartiendo. Primero, felicitaciones, mil gracias. Vamos a volver allí en algún momento. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Si ustedes quieren saber específicamente, hay que acercarse a San Miguel. ¿A dónde? La dirección, antes de despedirnos. Belgrano 1540. Belgrano 1540. ¿Qué alguien agregó algo? ¿En qué horario? ¿Qué? ¿En qué horario? ¿En qué horario? Pregunta Gustavo Carabajal acá. Sí. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para ayudarlos, para donar, para acercarse, para ser voluntario, para lo que sea. Gracias, chicos, gracias. María, ¿querés agregar algo antes de despedirnos? Yo lo que quería agregar es retomar... Antes de despedirnos de este tema. No, lo que decía Facundo. Yo creo que